En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores, nuestra opinión. Y todo ello con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. Lunes noche empieza el show. En clave de franja te espera ya. Noticias frescas te traerá. En Pasión por el Rayo Radio. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí arranca la 9ª temporada de En Clave de Franja de Pasión por el Rayo Radio. Los saludos de Miguel Ángel Tejeda. Es un placer estar con todos vosotros en directo en esta nueva edición, en este nuevo año, en esta temporada post-centenario, en esta temporada en la que vamos a viajar y en la que estamos viajando por Europa, en esta temporada en la que el Rayo ha empezado muy bien y en esta temporada en la que, dentro de 2 días cumplimos añitos. Luego os lo cuento todo. Rayo Radio. Es un lujo y un placer volver a estar aquí con todos vosotros en los lunes de cada semana. Alguna vez tendrá que ser el martes, ya sabéis, por aquello de que como en la liga se le ocurre jugar viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, da igual, cualquier día de la semana, pues nosotros nos adaptamos. Claro, cuando juegue el Rayo el lunes, estaremos el martes. Siempre presente está. Y muy atentos a lo que ocurra los jueves a partir del mes de octubre, porque ya sabéis que el Rayo juega la Conference, superó el playoff y ya sabe los rivales, los horarios, la fe, absolutamente todo. Y nosotros con la ilusión intacta, como la del primer día. Lo dicho, que muchas gracias por estar ahí un lunes más. Empezamos el programa número 1, el 325 ya de nuestra historia, en la temporada 9, en este lunes 8 de septiembre del 25. Desde las 9 en punto, en directo, como siempre, la radio suena así. La radio de En Clave de Franja, de Pasión por el Rayo Radio, suena así. Arrancamos, buenas noches. Empezó la Liga, ya se han disputado 3 jornadas y hemos tenido una de descanso, casi nada. El Rayo empezó ganando en Montilivi al Girona, perdió en Bilbao ante el Athletic y empató en su estreno liguero en casa ante el FC Barcelona. 4 puntos de 9 posibles que dejaban al equipo octavo antes del parón de selecciones de este fin de semana. Por cierto, estreno liguero que tanto en Bilbao como ante el Barcelona no estuvo exento de lío por 2 penaltis más que dudosos señalados en contra del Rayo.
Por otra parte, ya se completó el playoff de la Conference con la victoria ante el equipo bielorruso Neman Grodno. Los vallecanos vencieron 0-1 en la ida y 4-0 en la vuelta, clasificándose sin grandes problemas para la fase de grupos. En Pasión por el Rayo Radio vivimos en directo el regreso de las competiciones europeas al Estadio de Vallecas. Menuda noche, y la vamos a recordar aquí. Tras el sorteo, el Rayo tendrá que enfrentarse a un equipo sueco, el Häcken, 2 polacos, Lech Poznan y Jagiellonia, uno de Macedonia del Norte, Skendija, otro de Kosovo, el Drita, y otro de Eslovaquia, el Slovan de Bratislava. Entre otras noticias destacadas está la convocatoria y debut de Jorge de Frutos con la selección española. En el primer partido ante Bulgaria fue el descarte, mientras que ayer pudo debutar en el 0-6 con el que España derrotó a Turquía en tierras turcas. También ha arrancado la competición para el femenino, que empezó empatando en casa, y para el filial, que estrenó la temporada en la segunda ref con una trabajada victoria ante el Club Deportivo Coria en la Ciudad Deportiva. Y como decía antes, como decía en la presentación, este miércoles cumpliremos años, 17 temporadas desde el nacimiento de Pasión por el Rayo y 8 temporadas completadas ya en esta casa, en Pasión por el Rayo Radio. ¿Cómo pasa el tiempo? Sobre todo cuando uno lo disfruta como lo estamos disfrutando nosotros. 17 años. Madre mía. Hola, soy Michu, exjugador del Rayo, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio te acercamos a los protagonistas del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio buscamos tu complicidad. En Pasión por el Rayo Radio estamos a tu lado. Pasión por el Rayo Radio. Compartimos el Rayo contigo. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Hoy en Enclave de Franja, en Pasión por el Rayo Radio, vamos a empezar el programa. No vamos a hablar con ningún protagonista, como hacemos muchos lunes. No voy a empezar haciendo una crónica de un partido, ni vamos a escuchar una rueda de prensa, ni a los jugadores en la zona mixta. No. Y diréis, ¿qué vamos a hacer entonces? Bueno, pues vamos a recordar ese momento histórico, ese momento único. No voy a decir irrepetible porque seguro que lo vamos a repetir y lo vamos a mejorar además, pero ese momento que tanto disfrutamos en esta casa, en Pasión por el Rayo Radio, que tanto disfrutasteis los que estuvisteis en el estadio, los que lo visteis por televisión o los que lo escuchasteis en otras emisoras o con nosotros, que fue el estreno del Rayo en su casa, en su estadio, en el estadio de Vallecas, ese que alguno quiere llevarse a no sé dónde, en la Conference. Un auténtico espectáculo en la grada, en el campo y por supuesto en la cabina número 1 de ese estadio de Vallecas, donde Nacho Herrero y servidor estuvimos durante 2 horas y pico disfrutando de la previa, disfrutando de todo el partido y también por supuesto de la vida pirata. Y ahora en un pequeñito resumen que hemos hecho de cómo lo vivimos, de cómo lo contamos, de cómo lo disfrutamos, vamos a revivirlo aquí
esta noche en nuestro programa. Vamos con ello, vamos con esa retransmisión del Rayo Vallecano 4, Neman Grodno 0, que fue el estreno del Rayo en la Conference. Sonaba así en la radio. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la radio, bienvenidos a Pasión por el Rayo Radio, bienvenidos a Vallecas. Este es el estadio de fútbol con la sonrisa más grande del mundo ahora mismo. Ahí está jugando el Neman, se la quitan de encima, nos la regalan en el círculo central el Pacha, que juega bien ahora para la posición de Fran Pérez, el que llega Randy Enteca. Vamos a ver si se la queda Randy para Camello, toca de primeras. No lo hizo muy bien, no le llegó a Fran Pérez. Y ahora el que llega es Joshua al corte, el balón a saque de banda para Cuidado. ellos, que van a intentar jugar rápidamente. Ya lo han hecho, buscando ahora al jugador más ofensivo de este equipo, a Pushniakov, y el despeje de batalla después de que la tocara el francés Lejeune. Ahí está peleando Randy Enteca de nuevo en zona de ataque. Bueno, ellos en este fútbol más físico, más yendo a duelos, están cómodos, no, comodísimos, jugando balones aéreos, peleando el balón por arriba. El balón a la escuadra, el balón al travesaño, el golpeo durísimo. Cuidado. De Suchkov. Atención porque siguen pisando área. Y el primer Puerta. aviso, menudo aviso, el remate de Suchkov, que se ha ido al travesaño. Bueno, la jugada no puede haber sido más sencilla. Pase en largo del portero, peinada atrás, Suchkov que se la lleva dentro del área, Ojo, zapatazo con la derecha, la escuadra ya estaba a punto de igualar Ahora la el eliminatoria. envío de Camello para la posición de el Pacha que arranca la moto, que pone el balón dentro del área. Vamos a ver el remate. Gol. Ha pitado fuera de juego. Fuera de creo. juego. Ha indicado fuera de juego. Vamos a ver si lo revisan. En el pase original ha pitado fuera de juego de Sergio Camello, yo creo. El colegiado que sigue escuchando la llamada desde la sala BOR, dicen que es gol del Rayo Vallecano. Ahí está Óscar Trejo dialogando con el colegiado francés. Espérate. ¿Esto qué es? Espérate, que a lo mejor ha habido algo anterior ¿Pero al qué fuera de juego. ¿Me estás contando que lo va a anular? Vamos a ver. ¿Me estás contando que lo va a anular después de darlo? Vamos a ver qué pasa. A lo mejor han echado de la jugada más hacia atrás en la sala BOR. Está hablando ahora con los dos capitanes. Pide al resto de futbolistas que se marchen. Está intentando explicar lo que está sucediendo ahora. Y vamos a ver, porque en la televisión... Bueno, pues ahí está dialogando el colegiado con el capitán. Sí. Yo creo que le está explicando que lo va a anular. Sí, Por gol fuera de anulado. juego. Sí. Bueno. De verdad, Nacho, yo hay cosas en esto del fútbol. Bueno, Que el VAR venía a hacer más justo el Largo fútbol. para la posición de Jorge de Frutos, se está peleando Jorge de Frutos, se la deja para Álvaro. ¡Gol de Álvaro García para el Rayo! ¡Vamos a por otro gol del Rayo Vallecano! Marcó el segundo el equipo de Vallecas, que está desatado, que está como loco y que nos está volviendo locos completamente. Por el centro, levantando la cabeza, poniéndolo para la carrera de Frutos, que se escapa de Frutos, la cucharita. Gol. Cántalo conmigo, Vallecas, cántalo conmigo. Golazo de Jorge de Frutos, madre mía. Esta puede ser buena de nuevo para la carrera de Álvaro. Álvaro en 1 contra 1. Álvaro que se escora mucho. El remate de Álvaro. Gol.
la recuperación el Neman, que ya está muerto, que entregó la cuchara hace tiempo y que se encontró con ese envío para que de nuevo Álvaro se encarase con el portero. Parecía que había perdido la línea de la portería, se fue por la izquierda, marcó el Rayo, marcó Álvaro, Rayo 4, Neman Grodno 0. Es que se dice pronto, porque se dice rápido, porque el Rayo es equipo de Conference League. La fiesta es total, las más de 11.000 personas que han disfrutado de este partido, deportividad total, intercambio de camisetas ahora entre Rayo Vallecano y Neman Grodno, al que la gasolina le ha durado pues 1 hora de partido. Ese trabajo que han hecho los 11 futbolistas titulares en la primera mitad, pues ha cansado muchísimo al Neman Grodno, pues que en la última media hora se ha deshinchado de frutos, y Álvaro García le han dado una marchita más a este Rayo, a esa profundidad por las bandas que le pedíamos en la primera mitad. Pensando en los nombres del Neman Grodno y ya veremos con quién nos toca después. Gracias por estar ahí, un placer. Muchas gracias, buenas noches. ¿Quieres vender, comprar o alquilar en Vallecas? En Red Piso lo hacemos posible. Visítanos en nuestras oficinas de Palomeras, Villa de Vallecas y en Sánchez La Gavia. Te ofrecemos asesoramiento personalizado, valoración gratuita de tu vivienda y financiación a tu medida.
Red Piso patrocina la retransmisión de los partidos del Rayo Vallecano en la Conference League aquí, en Pasión por el Rayo Radio. Con Red Piso, tu casa más cerca de lo que imaginas. Red Piso Palomeras, Villa de Vallecas y Ensanche La Gavia, siempre con el Rayo, siempre con Pasión por el Rayo Radio. Hola, soy Alicia, exjugadora del Rayo Vallecano y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Puedes esperar a que te lo cuenten o puedes verlo por ti mismo. Pasión por el Rayo Radio. Puedes escuchar lo que te digan o puedes opinar tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo Vallecano. Compruébalo tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. Toda la actualidad del Rayo en Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. Columna de opinión en Enclave de Franja. Podría empezar la nueva temporada de Enclave de Franja diciendo que la vida pirata es la vida mejor. Podría empezar diciendo que me avergüenza el césped de la ciudad deportiva y que me parece un insulto a la inteligencia que no se le den sprays a los árbitros, o que no se les deje aparcar en las instalaciones, o que no les den unas toallas para poder ducharse y se les terminen dando las usadas por los jugadores. Una vergüenza. Podría empezar hablando de que el estadio, te guste o no, se queda donde está, o podría empezar diciendo que te has sobrado con el precio de los abonos, o que las camisetas me siguen pareciendo, y es una opinión personal, horrorosas. Pero como estoy seguro de que voy a tener alrededor de 40 programas para seguir denunciando lo denunciable, hoy quiero empezar de otra manera. El Rayo está en Europa, jugó y superó el playoff previo, que no siempre es fácil, y dentro de menos de un mes empezará a jugar la tercera competición europea. El estadio de Vallecas mostró una imagen espectacular el día del Neman, ya lo hemos escuchado, y aunque me faltó algo de animación más generalizada, el ambiente empezó a parecerse por momentos al que más me gusta, al que más disfruto, al que de verdad debería repetirse cada partido del Rayo. Seguro, estoy seguro, que cuando empiece la Conference de verdad vamos a vivir tardes y noches memorables en el estadio, siempre que el de siempre no se descuelgue con precios que ahuyenten a más de una y de uno, porque esto es Vallecas, que no se te olvide. Me alegro del debut con victoria del filial y me alegro de que el Rayo femenino haya pasado página y cuente con otro entrenador en su banquillo. El club, al anterior, ni le ha mencionado en las redes sociales ni en ningún sitio. Pareciera que quien ha estado al frente del equipo de manera nefasta durante los últimos años les incomodase hasta el punto de no despedirle públicamente para evitar la reacción de la afición rayista. Me alegro por De Frutos y su debut, por el primer gol europeo de Álvaro y por la capitanía de Óscar Trejo en los partidos europeos, por supuesto. Esto último es algo que me parece maravilloso y que hay que agradecer a ese vestuario. Trejo tenía que seguir en el Rayo en Europa y tenía que llevar el brazalete de capitán en Europa. Me alegro de ambas cosas y felicito a los capitanes del Rayo por tomar esa decisión y por llevarla a efecto, y a Trejo por aceptar. Y ahora me toca mirar hacia adentro y felicitarnos y felicitarme por cumplir un nuevo año. Como decía antes, 17 al frente de la información de una web como Pasión por el Rayo. Y 8 de esta radio llamada Pasión por el Rayo Radio, que parece mucho tiempo, aunque si uno echa la vista atrás, bueno, pues parece que fue ayer cuando decidí que esto, que era una idea que llevaba meses rondándome la cabeza, podía echar a andar. Nada, un par de crónicas, algunos artículos sueltos, pensé en aquel momento. Y miradnos ahora,
con el Rayo en Europa y con Pasión por el Rayo entrando en el año de la mayoría de edad para las personas, que a nivel de una web de noticias no sé la equivalencia, mediana edad, por ejemplo, no sé. Sea como sea, ilusión como el primer día con Rubén y Nacho como inseparables compañeros de este maravilloso viaje. Por último, debo y quiero dar las gracias a Red Piso por su incalculable apoyo desde hace años, gracias a Israel por seguir confiando en nuestro proyecto, y gracias a David y a los que de manera puntual pero importante también arriman el hombro siempre que pueden para echarnos una mano, que se necesita y mucho en un sitio como este. Gracias, por supuesto, a cada una y a cada uno de vosotros, porque sin vuestra presencia, y sé que lo digo muchas veces, pero es así, esto no tendría ningún sentido y debo deciros que cada día que pasa tiene más sentido. Así que miles de gracias a todos los que de una manera u otra os acercáis a nuestro proyecto. 17 y 8 años de trabajo, 17 y 8 años de ilusión, 17 y 8 años de pasión por el Rayo. Gracias, gracias de verdad, de corazón. Columna de opinión en Enclave de Franja. Hola, soy Francisco Medina Luna Piti, exjugador del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Puedes esperar a que te lo cuenten o puedes verlo por ti mismo. Pasión por el Rayo Radio. Puedes escuchar lo que te digan o puedes opinar tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo Vallecano. Compruébalo tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. Toda la actualidad del Rayo en Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. Pues apenas 2 minutillos para llegar a las 9:30 de la noche, a la media hora de programa de este Enclave de Franja número 1 de la 9ª temporada. A 2 días, como decía antes, de cumplir años, de cumplir otra temporada, iniciando aquí esta aventura radiofónica que lleva unas cuantas temporadas ya y que arranca con la misma ilusión del primer día, por supuesto, o con más. Venga, vamos a meterle un poquito más. Y como siempre me gusta estar acompañado del mejor, y el mejor se llama Nacho Herrero, y le doy la bienvenida, las buenas noches y las gracias por estar aquí una vez más. Nacho, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, Miguel, el favor que tú me haces. No sé si seremos los mejores, pero bueno, al menos lo intentamos. ¿Qué tal estar? Muy buenas. Bueno, pues de vuelta al cole ya, ¿no? Estamos ya de retorno, se ha hecho un poco largo el verano, aunque ha estado muy, muy lleno de noticias y muy buenas noticias para los rayistas. Muchas noticias, ha pasado el centenario, yo diría que a nivel institucional sin pena ni gloria, pero lo importante es que ahora en lo deportivo el equipo está donde está, ha pasado ya el mercado de fichajes, si quieres analizamos algunos de los nombres que han entrado, de los que hayan salido y de cómo ha quedado la plantilla, y vamos avanzando un poco porque esto decía yo al principio, ya se han jugado 3 jornadas de liga, ha llegado una de descanso, nos hemos metido en la Conference, vamos que podíamos estar diciendo que llevamos casi ya media temporada, ¿no? Sí, le hemos ganado al Girona, hemos empatado con el Barcelona, casi le metemos mano al Athletic Club. Sí. Esto ha sido ha debutado Jorge de Frutos como internacional por España, ha sido un verano que yo creo que a nivel deportivo ha tenido más noticias incluso que el propio centenario. Ya te digo. Mercado de fichajes, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo se ha movido el equipo? ¿Cómo ha reforzado algunas de las líneas? ¿Las salidas que ha habido? Pensábamos que Etienne quizá podía tener la oportunidad, finalmente no se ha dado. ¿Qué te parece? ¿Cómo ha quedado conformada la plantilla? Bueno, yo creo que hay mucho que hablar, mucho que analizar. Si empezamos con lo más básico, que serían las cifras, que serían los datos,
vemos que el Rayo ha hecho uno de los mercados más costosos o más caros en lo que se refiere a adquisiciones, porque se ha gastado casi 15 millones de euros, si no es más, según las cifras estimadas. Ya sabemos que el Rayo no da cifras de sus acuerdos económicos, No. pero bueno, gracias a los otros clubes, pues sabemos que el fichaje de Alemão se ha podido cerrar en torno a unos 5 millones o algo más, el de Fran Pérez en torno a esos 2 millones, más o menos lo mismo con Joshua Bertrud, también Luis Felipe, tiene un importante coste la ficha, aunque solo sea un contrato por un año y viene el jugador libre, y hay que sumarle también el dinero que se ha gastado por Batalla, y la verdad es que incluso la cesión de Mendy pues viene con esa opción de compra. En mi opinión, se han reforzado las zonas del campo donde el Rayo pues más cojo estaba, sobre todo con la salida de algunos de los jugadores que vinieron el año pasado, que no terminaron de encontrar su mejor momento. Pues hablamos de Mbarva, esa cesión, esa salida de Raúl de Tomás, que por fin ya se destapó todo el asunto de por qué había desaparecido un par de meses. Ya contamos en Pasión por el Rayo que era un tema privado, que él sería el encargado de decirlo. Nosotros no nos considerábamos legitimados para contarlo, pese a que lo conocíamos de primera mano. Preferimos respetar la información, la intimidad del futbolista por encima de la información, porque estamos muy concienciados con el tema de la salud mental, que es una lacra que a día de hoy azota a la sociedad. Y bueno, pues lo único que se ha quedado un poco cojo, esa banda izquierda, con Álvaro García como único jugador, pero bueno, como tienes ahí a Pacha Espino y a Pep Chavarría, pues bueno, pues puedes jugar con esa doble posición, ese doble lateral, combinándolo también incluso, como lo hablamos ya tú y yo alguna vez, con Pedro Díaz cayendo a esa banda y haciendo como si fuera un Isi de años anteriores, que recorta hacia adentro y puede utilizar su disparo. Así que yo creo que, bueno, entrenador, misma idea, prácticamente 90% misma plantilla. Yo creo que los refuerzos se han acertado, se han fichado futbolistas con jóvenes, con cierta proyección o con mucha experiencia, como es el caso de Luis Felipe, y a la espera de que Mumin también se recupere. Y bueno, pues las cesiones de To y de Pelayo, jugadores jóvenes que probablemente fueran a tener pocos minutos, que a los que se les quiere ver en otros equipos, ya en una división como es la segunda, que es muy competitiva, porque recordemos que Tien viene de golear, pero en tercera federación, son 4 categorías por abajo, y Pelayo, pues que en un año y pico que ha estado en el Rayo es que apenas le hemos podido ver 5 o 6 partidos. Entonces, pues antes de tenerlo otra temporada más en el banquillo, mejor que coja minutos, que gane minutos en el Cádiz y así, pues bueno, pues poder tener futbolista en proyección para los próximos años. Así que, bueno. Hablabas, perdona, Nacho, de lo de la banda izquierda, que incluso ayer, luego hablamos más en profundidad de lo que sucedió, pero incluso ayer Jorge de Frutos en la selección española debutó en esa banda izquierda. Fíjate qué casualidad, ¿eh? Sí, la verdad es que siempre lo ha dicho Íñigo, es una posición, esa zona del ataque, extremo izquierda, extremo derecha, delantero, que le gusta que haya mucho movimiento, que no tengamos un 9 puro que fije a los centrales, sino que, bueno, pues las defensas tengan problemas, sobre todo con jugadores de ese perfil tan veloz como es Camello, como es Jorge de Frutos, como es Álvaro García, que tengan problemas en saber por dónde les vas a atacar, que constantemente se estén moviendo y movilizando. Y fíjate cómo en la pretemporada, pues de Frutos fue el máximo goleador, se le veía que estaba en un estado de forma bestial. Ha empezado la temporada, en Girona fue el mejor, en Bilbao para mí fue el mejor también, y bueno, quizá contra el Barcelona no tuvo su mejor día con ese mano a mano fallado y tal, pero sigue dando un excelentísimo nivel y se ha ganado a pulso la convocatoria con la selección española. Luego hablamos de él. La Liga, como decíamos, empezó con el Girona, buen resultado, un partido complicado contra el conjunto de Mitchell, que está atravesando dificultades, una temporada más en este inicio de competición. Después llegó el partido con el Athletic y ese penaltito de Gumbau, y después la traca final contra el FC Barcelona, otra vez
con el Barcelona, otra vez con un grande y otra vez la polémica de los penaltis. Ya lo vivimos en primera persona allí en Barcelona el año pasado, y este año con el VAR que se desconecta. Qué casualidad que justo hay una jugada de penalti, no se puede revisar, un penalti que no era, y al final pues podemos decir que volaron 2 puntos, y a pesar de todo el Rayo hizo un partidazo, compitió, peleó y estuvo durante muchas fases del partido igualando o incluso superando a todo un Fútbol Club Barcelona. Sí, perfecto resumen y análisis de lo que han sido estas 3 primeras jornadas, en el que si analizas partido a partido te da la sensación de que si el Rayo hubiera sumado los 9 puntos de 9 no le habría extrañado a nadie. Que tenemos 4 de 9 por lo que has comentado tú, ese penaltito a Gumbau, y por ese penaltito sobre Lamine Yamal que solo vio el árbitro. Y a mí, fíjate que más allá de lo meramente analítico y yéndome un poco al humor, echaré de menos en los titulares ese juego de palabras del Barcelona, de que no hubiera VAR, con la broma del propio nombre del club, y fíjate que se ha dado vueltas a toda la historia desde entonces, en esta liga hiper mega profesional en el que los aficionados no pueden colgar sus pancartas porque distrae a los espectadores en sus casas y todo tiene que ser de una monocromía adecuada a la retransmisión televisiva, que tiene que verse con no sé cuántas luces de amperios y no sé cuántas cosas más. Pues pasa que llega un sistema como es el VAR, que tiene que enchufarse pues a una corriente, y de repente no sabemos por qué no existe un protocolo de decir, si el VAR no funciona desde el minuto 1, este partido se arbitra como antiguamente, sin VAR. Y si se prefiere, se espera a que el partido se retrase 1 hora, 1 hora y media, funcione el sistema, y con el sistema funcionando arranca el partido. Bueno, pues nos hemos enterado en el año 2025 de que esta liga tan hiper mega profesionalizada, con límites salariales, con clubes haciendo malabares para inscribir a futbolistas y teniendo que vender a casi todos sus mejores jugadores a otras ligas, pues tenemos una chapuza hecha a la altura, pues no, yo qué sé, es que hay ligas de benjamines que yo creo que están mejor organizadas en este caso. No tenemos tecnología de gol, tenemos un VAR que si se desconecta nadie sabe muy bien qué hacer, y lo que hacen es me tiran para adelante y ya está, que pase lo que tenga que pasar. Que no se puede revisar, que ha habido un penalti, que no lo es. Bueno, menudo cabreo tenía el entrenador del Rayo, con toda la razón, porque estábamos viéndolo todos, lo estaban viendo ellos en la pantalla que tienen, porque en la televisión se veía claramente que no era penalti de Pep sobre el jugador del Barcelona, y claro, no lo podían revisar, no podían echar una ojeada a esa pantalla porque no es el VAR. Pero o se juega, como tú dices, o se juega todo el partido con, o se juega todo el partido sin. Pero lo que no puede ser es que una fase sí, una fase no, y que pase lo que pasó. Es que fue una auténtica vergüenza. O que tengas implementado un sistema de decir, mire usted, aquí tenemos árbitros profesionales que están también viendo el partido desde esta unidad móvil. Vale, es cierto que no te le podían mostrar al árbitro las imágenes, pero ese árbitro sí que las estaba viendo en televisión. Entonces, que decida el árbitro del VAR y se lo comunique al árbitro principal. Pues ese podría haber sido otro protocolo. Podría haber sido perfectamente ese protocolo de decir, mire, que decida el árbitro del VAR sin mostrarle las imágenes al árbitro principal. Pues podía haber sido, pero como no lo fue, pues nos quedamos con las ganas de, pues eso, de ahora sí, ahora no, ahora meto un gol de penalti, ahora no lo meto, y ahora es una jugada polémica, y el cabreo de Íñigo Pérez con esa famosa frase que ya quedará para la posteridad de nos vamos. Que nos vamos. No, evidentemente no nos íbamos a ir a ningún sitio. Entiendo el mosqueo, entiendo el enfado y en ese momento de rabia, pero además conociendo a Íñigo, pues bueno, luego él ya lo recapacita, lo piensa en frío, y su reacción, bueno, pues es la lógica, viendo la injusticia que se estaba llevando a cabo en el partido y en ese momento puntual en el que el Barcelona iba a conseguir de penalti un gol que no debía haber subido al marcador, de esa manera por lo menos. Claro, y además, bueno, incluso durante toda la semana posterior hemos estado escuchando tertulias, titulares, minutos de televisión hablando de esta liga adulterada y tal. Nadie pareció escuchar lo que dijo Íñigo en la rueda de prensa, más allá de lo siento, perdón, me he equivocado, no debí comportarme así, sino incluso lo que él propiamente dijo sobre su comportamiento. Es,
Yo creo que los árbitros no me han expulsado porque sabían la papeleta que tenían y que estaban perjudicando en este momento al equipo. Y yo me merecía la expulsión. Es decir, sabiendo que la situación era incluso contra su equipo, él hizo autocrítica hacia él mismo, no hacia afuera. Obviamente la crítica hacia afuera también la hizo, pero no hacia nosotros mismos, hacia la autocrítica que nosotros también debemos ejercer. Pues eso ni en medios de comunicación ni en absolutamente ningún lado se ha visto reflejado después de lo que pasó, porque todo el mundo ha ido a hacer carnaza, a intentar derribar o saldar cuentas pendientes con unos, con otros. A mí me pitaron este penalti en los 80, a mí no me lo pitaron en los 90, y así vamos a estar, porque esto, al final, el Rayo es un espectador, nos tocó a nosotros, como le podía haber tocado a cualquier otro equipo, pero aquí de lo que siempre se habla, siempre y sin excepción, es de Barcelona y del Real Madrid. Si esto hubiera pasado en un Rayo Elche, con todos mis respetos al Elche, no le hubiera importado a nadie. Y eso que era importante el penalti, era importante el mosqueo del entrenador, también las tarjetas amarillas por las protestas. Fíjate que después un jugador ya está condicionado por algo como eso que estaban viendo todos, que estábamos viendo todos, y que el único que vio otra cosa fue el árbitro y Lamine, que se sonreía diciendo, madre mía, la que te he colado. Sí, y al final casi que lo que más rabia te da es que durante tantísimo tiempo solo se ha hablado de eso y no se ha hablado de lo que nosotros hemos hablado al principio de este análisis, que es del gran partido que hizo el Rayo Vallecano contra todo un Barcelona, que podrán decir que es el peor Barcelona de los últimos 5 años, el que menos ocasiones generó. Bueno, lo que tú quieras. Al final parece que solo juega un equipo y no es así. En este caso también se demostró que el Rayo supo jugar y supo jugar muy bien, porque se supo sobreponer a esa circunstancia del 0-1, de tener a futbolistas con tarjeta marcando a un jugador tan desequilibrante como Lamine Yamal, y en una segunda parte bestial poder merecer incluso a estar a punto de llevarse los 3 puntos, que al final, bueno, pues fue solo uno, solo por la gran actuación que tuvo el guardameta blaugrana. La sensación general, fuera de la gente del Rayo y con muchos aficionados al fútbol, que he tenido la oportunidad de hablar con ellos y bueno, pues todos te dicen que qué equipazo tiene el Rayo, que qué bien juega el Rayo, que qué bien este Rayo, ¿no? Y viene ya de lejos, porque lo hemos estado comentando. Yo empezaba la temporada pasada diciendo, nos vamos a divertir mucho con este equipo, fíjate si nos divertimos, y sigo con lo mismo, que nos estamos divirtiendo y que esto tiene continuidad, y ya veremos cuando llega la fecha de caducidad de todo esto. Sí, obviamente, a todo el mundo le gusta ver buenos partidos atractivos, con ocasiones, gente que se atreva, no gente que se meta atrás a defender con los 11 futbolistas un 0-0. Entonces, obviamente, los partidos del Rayo son eléctricos, tienen oportunidades. Quizá el de contra el Athletic Club pues fue el que menos, y aún así pues el Athletic tuvo 2 o 3 y el Rayo otras 2 o 3. Y es eso, la propuesta de un Íñigo Pérez, que es un entrenador joven, que es un entrenador que viene de esta nueva jornada de entrenadores exjugadores de la cantera del País Vasco, que bueno, más o menos tiene unas ideas muy claras de lo que tiene que ser el juego, con presión intensa, con ritmos muy, muy altos de partido. Pues eso, al estilo de un Marcelo Bielsa, que viene a ser como el gurú de toda esa ideología, y el Rayo pues lo está exprimiendo con una cantera con un vestuario que lleva juntos pues 4 o 5 años, en el que hay jugadores que sobrepasan los 200 partidos en estos 4 o 5 años, muchísimos más todavía en 100 partidos, que están colocándose en los principales registros de goleadores de partidos, como Álvaro García, como Isi, que son jugadores que están marcando un antes y un después en la historia del Rayo, y pueden leer las noticias en pasionporelrayo.com, que Álvaro García va a ser máximo goleador en primera dentro de nada, y sí, pues 3/4 partes de lo mismo. Y es una idea pues que al público le atrae y al rayismo le atrae, porque con menos recursos, con menos nombres, con menos dinero, se le puede plantar cara de tú a tú a los grandes. Un dinero que sigue sin utilizarse para cosas como arreglar la ciudad deportiva, para que el césped del Estadio de Vallecas esté mejor, para que el estadio en sí esté limpio, esté cuidado. Es que esto
es siempre lo mismo y empieza una nueva temporada con la ilusión de estar en Europa, con la ilusión de hacer cosas bonitas, fíjate lo que te estoy diciendo de un montón de gente que te dice, joder, cómo juega este equipo, qué bien está el Rayo, que no sé qué, y cuando uno abre la puerta de su casa, entra a ese lugar y dice, madre mía, si es que esto es inaceptable, se mire por donde se mire. Ya no sé, no sé qué podemos decir, porque la gente entiendo que no sé si están hartos ya, porque ellos son los que lo sufren, pero tampoco creo que nos debamos callar. Es que es inaceptable cómo está el estadio, cómo están las gradas, cómo está un montón de zonas de ese estadio, por no hablar de lo de la Ciudad Deportiva, que si quieres luego lo comentamos cuando hablemos también del filial. Claro, al final da la sensación un poco de que en uno de los mejores momentos deportivos, yo creo que eso es innegable y podríamos debatirlo diciendo que el equipo de Juan de Ramos o aquellos 5 años pues fueron parecidos y podríamos hacer un bonito debate sobre ello. Pero da la sensación de que es una oportunidad que se está desaprovechando. Una oportunidad, me refiero, ya no solo para el rayismo de sacar músculo y meter en la cabeza a lo mejor ahí en el top 15, 10 equipos principales de la historia de la Liga, que fíjate, pues históricos como Zaragoza, Español, Mallorca, Tenerife, fíjate por dónde están. Ya te digo. El Rayo, pues podía estar ahí. ¿Cómo? Aprovechando esta inercia de buenos entrenadores que ha acogido, buenos futbolistas comprometidos, que forman una familia en el vestuario, que son capaces prácticamente de vender tu imagen solo sobre el césped, no le hace falta ni publicitar anuncios ni nada, sino que la gente, pues lo hemos visto, para ver un Rayo Neman Grodno en televisión se conectaron casi 250.000 de espectadores un jueves de verano a las 8 de la tarde, que se me ocurren bastantes planes mucho mejores que hacer que ver un partido del equipo de Vallecas si no soy aficionado de ese equipo, y dudo bastante que 250.000 personas sean el número real de la afición del Rayo. Pero esa sensación de que todo esa corriente, ese impulso, esa fuerza que está toda remando hacia el mismo sitio, parece que llega un momento en el que hay una presa, vamos a llamarlo así, ese agua llega a una presa y ahí se queda estancado. No se mejora, no se hace nada. Comentas tú lo de la Ciudad Deportiva, que es el ejemplo más reciente que hemos tenido, pero es que dentro de pocos días nos enteraremos de que el Rayo seguramente no pueda disputar la conferencia en casa y tenga que irse a otro estadio, por lo que tú dices, porque en estos 14, 15 años que lleva la actual presidencia no se ha invertido ni un solo euro extra de lo que no haya sido una exigencia de la Liga. Es decir, si la Liga te ha exigido cambiar los focos, la megafonía, remozar la sala de prensa, que las pancartitas sean todas de color blanco y rojo, ahí sí. Que si el césped hay que cambiarlo en invierno o en verano, ahí sí. Ahí el Rayo se gasta el dinero porque te obliga la Liga. Más allá de eso, de decir, bueno, pues vamos a limpiar un poquito la cara de la instalación eléctrica, vamos a reformarla para que si pasa un problema como el que ha pasado con el VAR, haya un generador o haya un no sé qué, haya soluciones. Nada, no se ha hecho nada. Vamos a intentar poner aquí un par de ascensores para que la gente de las tribunas altas, que son mayores de 80 años, pues puedan subir y bajar y no despeñarse por las escaleras cuando nada de nada. Vamos a hacer, no sé, aquí en esta zona vamos a implementar unas mejoras para que la gente pueda ver el partido en mejores condiciones o los baños o que... Nada, cero. Lo que es cero es cero. Más allá de lo que ha pedido la Liga, nunca se ha invertido en nada. Limpieza, pues si la gente ha ido a los partidos del Rayo con tiempo antes, seguramente muchos habrán escuchado sopladoras que antes del partido lo que hacen es retirar la suciedad y la basura que queda, obviamente, porque hay gente incívica, también hay que decirlo, que queda por los suelos en el estadio. Se soplan, se recoge de aquella manera, pero no se hace una limpieza del estadio. ¿Por qué? Porque nadie le va a exigir a la actual directiva que el estadio esté como los chorros del oro, porque quien tendría que exigírselo, que es la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid, ni gana ni pierde en absolutamente nada con pedirle al presidente que mantenga el estadio en unas condiciones donde no se vean pues barandillas con excrementos o malas hierbas creciendo en los asientos o pipas y palomas muertas por el suelo, porque al final
alguien le pone el micrófono a la actual directiva y la culpa siempre es del aficionado, de la Comunidad de Madrid o de cualquier otro, menos del propio Rayo Vallecano. Y lo que te queda es la sensación de que por mucho que protestes, que te indignes, que eleves reivindicaciones, que salgan los telediarios, que te critiquen por aquí y por allá, pasa el tiempo y nada cambia. No, todo sigue igual y llueve sobre mojado, y cuando llueva volverá a encontrarse los aficionados que ya se lo encontraban el año pasado, los charcos para quitarlos ellos mismos porque nadie se los estaba quitando, porque, como decimos, hay asientos rotos que no se reponen, porque hay esa suciedad que se mantiene de un año para otro. O sea, ya no digo de un partido para otro, es que es del cierre de la temporada anterior al principio de esta temporada. O sea, es que, de verdad, hay cosas que con un presupuesto de tropecientos millones que tiene el Rayo Vallecano, que no invierta parte en algo que no es suyo en propiedad, pero que sí está utilizando y que le va a dar un servicio a toda esa gente que va cada 15 días, este año con un poco más de frecuencia, esperemos que durante más tiempo, con la Conference, pues oye, que estamos en lo de siempre, que al final lo que tú dices, terminamos utilizándolo para decir que es que la culpa es de no sé quién, de no sé cuál, y que necesito no sé qué cosa, no sé dónde, y por ahí ya sabemos que el aficionado del Rayo no pasa. No, y que me den otro limpio, nuevo, y con el que yo me pueda beneficiar mucho más, pero sin gastarme yo el dinero, por supuesto, porque, oye, terrenos hay en muchos sitios de Madrid, y si al final tu idea es llevarte el club, pues al final tú tienes la acción, pues compra el terreno, compras el estadio tú y tienes un estadio nuevo. Pero claro, siempre es más fácil que te lo hagan otros, así si el dinero se pierde o pasa cualquier cosa, pues no lo pierdes tú y siempre podrás echarle la culpa a otro de lo que suceda. Pero bueno, es que es lo que dices tú, la misma lluvia que nos mojó el año pasado nos volverá a mojar las mismas luces que estaban fundidas el año pasado estarán fundidas este año, y el mismo merchandising que hubo en el año del centenario es el año que nos vamos a encontrar en el año 101, es decir, ninguno. La camiseta, una taza y poco más. Porque claro, pues debe de ser que el centenarios de clubes pues se celebran todos los años, que himnos del centenario debe de haber todos los años, y así con todo. La sensación es esa, es una frustración tremenda de todo el rayismo por ver que en el mejor momento, en el momento en el que parece que todo el mundo está a una, jugadores, cuerpo técnico, afición, que parece que todo viene bien dado porque hay un trabajo que se está haciendo bien y eso es innegable, nadie lo puede discutir, ya sea dirección deportiva, ya sea propiedad, el debate lo podemos tener, pero no se está aprovechando para nada, ni para que tenga el Rayo unos cimientos más modernos, más sólidos, para en el caso de que desgraciadamente volvamos a bajar a segunda, no tengamos que depender de un ascenso inmediato como le ha pasado a otros equipos, como hemos hablado, y no perder todo este impulso, no aprovechar para que la gente sea más feliz, para crecer en masa social. Bueno, se habla de que el estadio se llena todos los días, de que hay miles de personas haciendo lista de espera, pero luego llega el partido y ves los datos de la asistencia y 12.000 contra el Neman Grodno y 14.400 contra el Barcelona, es decir, ningún día hubo lleno. No, ni siquiera contra el Barcelona, que ya sabemos el tirón que tiene. Muy cerca, porque faltaron 200 asientos, vale, muy cerca, pero 200 asientos a 100 euros, estamos hablando de 20.000 euros, que para mí, vamos, ya me gustaría. Sí, pero bueno, para un club como el Rayo Vallecano, pues tampoco es tanto dinero y se podía invertir en eso, en lo que estamos diciendo, en limpieza, en cuidado y en mantener las instalaciones, que para eso las tienes, ¿no? Por cierto, termino esto con que la vida pirata es la vida mejor, ¿qué te parece? Lo de siempre. Si empezamos a analizar canciones, yo creo que no viviríamos, porque al hilo de la letra, yo creo que no existe ninguna canción que diga una verdad. Y fíjate que es complicado, pero bueno, oye, le pareció en ese momento una idea brillante y pues bueno, pues la lástima no haber podido estar allí para haber podido preguntarle si no sabe diferenciar entre la ficción y la realidad, es decir, lo que dice una canción y lo que dice realmente o lo que son las personas que lo cantan. Pues a lo mejor todavía piensa, quién sabe, que los actores son así de malos en la vida real cuando hacen un papel de villano, o que existe Harry Potter, ¿sabes? Entonces, no lo sé, no es un tema que, bueno, pues quedó ahí como divertimento, pero manda narices que tengamos que salir en los medios institucionalmente
con situaciones así. Y que me vengan a hablar de valores. Madre mía. En fin. Bueno. Cerramos ese capítulo feo, que es el de siempre, que es el de todos los años, y no por eso vamos a dejar de comentarlo, de hablarlo, y las veces que haga falta, porque mientras todo siga igual, pues yo creo que hay que seguir denunciándolo, y sobre todo mientras haya quien se empeñe en pedir algo que no es necesario. Y ya está. Para hablar de lo otro, de lo bonito, hemos escuchado durante aproximadamente 10 minutos que ha durado el pequeño resumen, homenaje que nos hemos brindado nosotros y que también hemos compartido con todos nuestros oyentes, de esa retransmisión de la conference, de ese partido con el Neman Grodno, de ese estadio de Vallecas con esa ebullición. Bueno, un espectáculo que no podíamos perdernos y que disfrutamos de lo lindo, Nacho. Y nos tocó sufrir, que nadie piense que fue un paseo sobre el Nilo. Nos tocó sufrir, nos tocó apretar los dientes y hincarle ahí los colmillos de la mandíbula a los bielorrusos, porque no estuvieron con la corbata apretada durante más de 150 minutos, y al final la explosión de, bueno, pues eso, 12.500 personas, de volver a verse otra vez vistiendo la franja por Europa, gente ya mirando viajes, pendiente de sorteos, de hasta dónde y cómo llegamos, vamos con el que sabe inglés, porque aquí tampoco nos defendemos mucho, sobre todo pues la gente un poco ya más mayor como nosotros. Entonces, bueno, pues ilusión, yo creo que es la palabra más bonita que pueda acompañar a los valores que tiene el barrio de Vallecas, que tiene el rayismo, y yo creo que la gente lo va a disfrutar. Nosotros, vamos, yo me lo pasé como si tuviera 5 años y me llegaran los Reyes Magos cargados de juguetes. El Scalextric que abrías ese primer día y ya no lo terminabas de abrir y ya lo estabas montando, pues esto va a ser la conference, que empieza dentro de un mesecito, casi ya no queda ni un mes para el primer partido contra, lo diré, a ver el nombre, Esquendilla, si no me equivoco. Vale. Veremos a ver dónde, lamentablemente por lo que yo sé, no va a ser en Vallecas, pero bueno, sabemos cómo la UEFA a veces da sorpresas, pero bueno, todo apunta a que va a ser lejos del barrio, pero bueno, yo creo que eso no le va a quitar a la gente las ganas de, bueno, pues estar con su equipo en esta ocasión, que yo no sé cómo lo sentirán los demás, pero yo ya la viví la primera vez y me pareció que probablemente me iba a morir sin volver a vivirla. Me pareció única en su momento y 25 años después me va a volver a parecer igualmente única, y la voy a disfrutar como si lo que pasó hace un cuarto de siglo no hubiera existido. Nos hicimos un curso acelerado de bielorruso para cantar los nombres de esa buena gente que hicieron todo lo que pudieron y que, como tú dices, durante mucho tiempo pues complicaron la vida al Rayo Vallecano, aunque al final pues terminó haciéndose justicia a lo que estaba pasando en la última parte de ese partido, en la que ya bajaron el ritmo. Vamos a hacer un curso acelerado de polaco, de macedonio, de lo que haga falta, da igual. Vamos a empezar por sueco y si no, chapurreando un poquito de inglés, ya intentaremos llegar a donde sea, ¿no? Tendremos que aprender geografía, eso historia... Sí. Algo de matemáticas también para el tema de las clasificaciones, de los puntos, de las diferencias de goles, de lo que supone aquí, allá. Y de la pasta, Nacho, y de la pasta también. Hay que hacer matemáticas para ver hasta dónde llegan los presupuestos, ¿eh? Sí, eso va a estar más complicado. Claro. Bueno, pues superada la eliminatoria con el Neman Grodno, yo diría que hay varias pinceladas importantes. El primer gol, el de Álvaro, bueno, pues la explosión de júbilo del estadio de Vallecas, y una que a mí me gusta y que he destacado en la columna de opinión, que es ese brazalete de Óscar Trejo, ese brazalete que le cedieron el resto de compañeros para que el argentino pues lo luciera por Europa en esos partidos con el Neman, y yo creo que será así durante toda la conference. No sé si no discrepar, creo que más por lo simbólico que por otra cosa, el hecho de ser lo primero, en los primeros partidos creo que fue algo común en los 4 capitanes, pero tengo también la sensación de que incluso los propios capitanes, incluyendo al propio Óscar Trejo,
tienen la sensación de que Óscar Valentín también algún partido debería de llevar el brazalete. No sé Estoy cómo de acuerdo, sucederá. pero tampoco No creo sé, que Trejo vaya a ser claro, titular en todos, entonces... claro, no sé cómo sucederá exactamente eso que tú comentas, no sé cómo será ese traspaso que al final es oficial, porque el capitán sabemos que es Óscar Valentín, Sí, sí. elegido por los compañeros porque Trejo renunció, pero obviamente no podía el Rayo presentarse en la Conference League con otro capitán que no fuera Óscar Trejo. Lo hemos hablado durante todo el verano, los artículos de opinión están ahí, quedarán para siempre, con todo lo que ha pasado con el propio jugador, diciendo en entrevistas que nadie le había ofrecido nada, que a él no le habían presentado ninguna oferta, pasaban las semanas, nos acercábamos a la pretemporada, nadie sabía nada y la noche de antes prácticamente se cierra el acuerdo con un Trejo. Pues bueno, digámoslo suavemente, rebajándose incluso más de lo que la propia razón le hubiera aconsejado, digamos que renovando con el corazón, podríamos decirlo así, y yo creo que eso merecía el premio de llevar el brazalete en la Conference. Yo creo que además resume a la perfección lo que es este Rayo, lo que es el barrio, lo que es Vallecas, lo que justamente nadie en la directiva quiere entender, es esto mismo, porque recordemos que incluso sabiendo el detalle que se iba a tener, porque todo el mundo lo teníamos claro, no sé si es el día de antes o 2 días antes, sale el máximo accionista en prensa diciendo que si Trejo dejó de ser capitán fue por bajón de rendimiento, por estar a otras cosas. Es decir, bueno, incalificable, por decirlo suavemente, esas declaraciones. Entonces, estando de acuerdo contigo en que creo que por lo simbólico, Trejo, lo que significa los 270 y tantos partidos que ya lleva jugados con la franja, debería ser el capitán, pero entiendo que también pues estos jugadores, Óscar, Isi, Bayú, incluso Alvarito, totalmente de acuerdo. No sé de qué manera será, no sé cómo se gestionará, pero en algún momento estoy seguro de que vamos a ver a los 4 con el brazalete de capitán. Bueno, pues tú lo has dicho, ¿no? Hay que aprender varios idiomas, fase de grupos, bueno, que no es fase de grupos, que es esa liga rara en la que uno juega contra 6 rivales, 3 se juegan en casa, 3 se juegan fuera, se computan los puntos y a partir de ahí se conforma una clasificación que es la que da paso a los siguientes enfrentamientos, ¿no? Entonces, bueno, pues el Slovan de Bratislava, está el Lech Poznan de Polonia, el Jagiellonia también polaco, bueno, pues rivales que seguro ya estamos hablando de una competición en la que han llegado los mejores dentro de ser la tercera competición europea, pero estamos hablando de Europa. Aquí nadie te va a regalar absolutamente nada, que nadie se piense que el Rayo, porque se enfrenta a un tal Drita o a un tal Haken, va a ser un paseo militar en cada uno de los partidos. No lo creo, ¿eh? No lo fue contra el Neman Grodno y estamos hablando de un equipo que empezó jugando 3 rondas previas hasta llegar hasta Vallecas, es decir, que tuvo que superar 3 partidos, pues muchos de estos que han pasado o han caído de la Europa League, pues digamos que tienen mucho más pedigrí, mucha más historia en Europa de la que tiene el Rayo. Obviamente la Liga Española, por ser la española, nos pensamos que somos los mejores del mundo, pero cuidado que por ahí se juega muy bien al fútbol, que hay estadios muy calientes, que el miedo escénico existe, ya lo vimos en Bielorrusia, que te puede atenazar las piernas y luego hay que ver en qué condiciones llegan los equipos a esos partidos, que puede ser que te presentes aquí en el mes de octubre con Álvaro de Frutos, esperemos que no les pase nada, que estén frescos como lechugas, pero si pierdes a esos jugadores de ahora mismo diferenciales, pues a ver el Esquendilla qué partidos te propone, si no se encierran, si no encuentran goles de estrategia, va a ser muy complicado cada punto. Va a ser un auténtico tesoro para el Rayo. Obviamente, haciendo el análisis en frío, se ve que entre comillas, los 3 rivales más complicados nos han tocado lejos de Vallecas, lo que quiere decir que ahí va a haber que dar lo mejor de nosotros mismos, y los 3, digamos, más asequibles nos han tocado en Vallecas, lo que quiere decir que, apoyados con el público, pues probablemente el Rayo pueda llevarse en esa igualdad teórica esos 3 puntos, sumar pues 3 victorias en casa, que ya te pondría pues con el camino muy de cara a las eliminatorias. ¿Qué te daría para entrar entre los 8 primeros? Pues yo creo que no, porque con 9 puntos estaría muy, muy ajustado, porque es lo que tú dices, es que cada punto va a ser una lucha, vamos, épica entre estos 6 rivales,
va a haber mucho trabajo de cuerpo técnico, de aprender cómo juegan los rivales, analizarles, verles, estudiarles y es lo que tú dices, 90 minutos, luego pueden pasar muchas cosas, tarjetas, penaltis, situaciones que solo pasan entre esos mejores equipos de Europa. Si en Champions hay 60 o ya no sé cuántos hay, en la Europa League hay otros 40, pues los que quedan están en la Conference League, es decir, que estamos entre los 100, 150 mejores equipos de Europa ahora mismo, y eso hay que demostrarlo cada minuto en el terreno de juego y en la grada, por nuestra parte, como aficionados, como periodistas, pues dar también nuestra mejor versión, porque esto, como decimos, puede ser que no vuelva a pasar a lo mejor en otros 25 años. Y viajes lejanos a Suecia, Eslovaquia, a Polonia, en la parte más oriental del país, de Polonia, y bueno, pues también con esa dificultad añadida de los desplazamientos, tanto para la afición como para el equipo, con esos viajes lejanos, podemos decir, como es a Göteborg o como es a Bratislava, por ejemplo. Sí, y si me permites, hilo un poco este tema con lo que hemos hablado hace 3 o 4 minutos sobre lo que podría suponer si hubiera, ya no sé si decir alguien al volante, porque me sabe incluso mal la expresión, los desplazamientos que podría haber si, por ejemplo, el Rayo pudiera organizar algo para su afición, para que el desplazamiento fuera lo más cómodo posible, que cuanta mayor cantidad de aficionados rayistas estuvieran presentes en las gradas rivales. Recordemos que por normativa de la UEFA el 5% de los estadios tiene que pertenecer a la afición visitante. Pues fíjate lo que podría ser, pues meter, yo qué sé, 1000 tíos en Bratislava o 500 en Jagiellonia, o pues que la gente, pues 100, 200, 300, no sé, lo que quepa y la gente se pueda permitir en Göteborg en un mes de octubre que pues seguramente sea muy, muy frío. Pero pues la gente viviría esa experiencia, seguramente se dejarían las gargantas y qué lástima que no vaya a poder así, pero como pasaba con aquella aldea gala que resistía a los romanos, pues aquí en Vallecas tenemos nuestra propia aldea y aquí vamos a buscarnos seguramente la manera, ya veremos cómo, de poder estar y vivir esta aventura. Por mucho kilómetro, por mucha diferencia lingüística que haya, algo haremos, seguro. Bueno, y todos los partidos los vamos a contar en Pasión por el Rayo Radio, eso sin lugar a dudas. Nacho, aparte del equipo y de todo lo que estamos comentando de la Liga de la Conference, la otra noticia que ya hemos dado esa pincelada era lo de Jorge de Frutos. Qué bonito, ¿no? Ver a un jugador del Rayo, ese vídeo que hemos podido ver en las redes sociales de la gente de su pueblo, bueno, pues celebrando con esa alegría en la que se merece ver a ese pedazo de futbolista, pues vestir por primera vez la camiseta de la selección española. Es verdad que entró en un momento en el que el partido ya estaba terminado, porque ya iban 0-6 y los últimos minutos no fueron tampoco del ritmo anterior y tuvo algo de protagonismo, no el que me hubiera gustado ver, pero oye, que le quiten lo bailado, ¿no? Sí, y yo creo que esas imágenes se van a recordar, igual que a lo mejor la gente se acuerda de aquel debut, de aquel futbolista que la rompía y prometía en el Barcelona, el Madrid, pero son debuts que se quedan más en lo espectacular de los medios y poco en la privacidad de las familias, y lo que vivimos ayer fue justamente lo contrario. Vimos la alegría de la familia de esa localidad que tiene apenas 100 habitantes y cómo prácticamente pues una décima parte estaba ahí reunida en el bar viendo cómo orgullosamente pues el nombre de su vecino, de su amigo, de su hijo, de su sobrino, de su tío, de su primo, pues salía en los carteles de la televisión, en la selección española absoluta de fútbol y bueno, pues justo premio también para lo que comentábamos, para el fútbol modesto, para el fútbol de tíos que se lo llevan currando durante muchos años, que pasaron por canteras de mucho nombre y renombre y que tienen grandes medios e instalaciones, pero que al final el premio del fútbol les llega en un humilde estadio de una pequeña barriada donde las instalaciones son como son, donde la ciudad deportiva está como está, pero que su nivel futbolístico no tiene absolutamente nada que ver y obviamente su nivel como persona tampoco, y el justo premio para un Jorge de Frutos, que bueno, no podemos estar más orgullosos de él, ya como dices tú, pues oye, que saliera en el partido sentenciado, que tocara el balón 3 veces,
pues bueno, ojalá que puedan llegar a alguna convocatoria más, en algún partido importante donde se juegue algo desde el principio, que él pueda estar y demostrar realmente lo que vale, porque es un jugador, ya lo hemos visto con Isi, con Álvaro, lo vimos en su día con otros tantos, que bueno, que puede aportar a la selección española. Sin duda alguna, nos alegramos mucho, enhorabuena y felicidades a De Frutos y a todos los aficionados del Rayo que disfrutaron viendo a uno de sus futbolistas pues en la selección y bueno, pues con el orgullo que eso supone de ver a jugadores de ese nivel y lo decía Mario Suárez en la retransmisión de Televisión Española que estuvo de chapó también destacando que Jorge De Frutos es el que ha llegado, pero que en muchos momentos se ha hablado de la posibilidad de Isi, de la posibilidad de Álvaro. Oye, eso quiere decir que hay jugadores del Rayo que están a muy buen nivel. Es verdad que estamos hablando de la selección española, que no es cualquier equipo, pero bueno, ahí ha estado uno de los nuestros. Claro, es que al final estás jugando, o sea, si el Rayo está entre los 100 y pico mejores de Europa, en la selección quiere decir que estás entre los 30, 35, 40 mejores futbolistas de España. Es que se dice pronto y yo creo que para un chico que nació en Navares de en Medio, en Segovia, un pueblecillo con 100 habitantes, ir creciendo poco a poco, ir destacando cada vez más en el fútbol, llegar a un barrio como Vallecas después de no conseguir el ascenso contra el Levante, con un traspaso importante, porque De Frutos creo que costó por encima de los 7 millones de euros, demostrar, como está demostrando, que es un futbolista con muchísima calidad, pone al Rayo en el foco ese fútbol atractivo del que hablábamos antes, que practican jugadores como Álvaro, como Isi. Hemos visto durante muchos años el mejor nivel de un Óscar Valentín, que también podría haber ido a la selección, ¿por qué no? Estamos viendo un extraordinario nivel de batalla que podría ir a la selección argentina, ¿por qué no? Lo hemos visto con Cis, con Ratiu, que están yendo también con sus selecciones, Bayú. Entonces, bueno, al final el Rayo también demuestra que lo está haciendo muy bien, que ese vestuario es una familia que disfrutan del trabajo que hacen, disfrutan de jugar al fútbol y eso les hace crecer como futbolistas. Bueno, pues no sé si me dejo algo en el tintero del primer equipo. Está entrenando con los efectivos que tiene. Hoy de nuevo en el estadio de Vallecas, porque ya hemos dicho que lo de la ciudad deportiva pues tiene pinta de seguir yendo para largo y de momento toda esta semana van a seguir entrenando en el estadio de Vallecas porque aquello del césped, y luego ahora hablamos cuando entremos en el resto de materia, el césped natural está mal y no pueden entrenar allí. No, vamos, ahí no puede entrenar ni el Rayo ni nadie. Vamos, si queremos no sufrir 17 lesiones de rodilla y de tobillo, no deberíamos ni de andar por allí, porque aquello es un auténtico patatal. Ahora mismo, ese césped que es de invierno, siempre lo hemos dicho, con el calor que está haciendo, pues lo ha pasado muy mal. Además, desde el Rayo transmiten o se lo hacen llegar a los medios que existe una especie de hongo. Bueno, pues yo no sé qué hongo... El hongo de todos los años. Claro, el hongo de todos los años y además el hongo de las mismas fechas y además el hongo que siempre dura más o menos el mismo tiempo en quitarse. Es decir, que el tratamiento más o menos siempre empieza a funcionar cuando empieza a hacer frío, es decir, que cuando el césped de invierno pues tiene más bajas temperaturas. Pero bueno, pues que hablamos del campo de la ciudad deportiva y podemos hablar del césped del Estadio Vallecas, que también fue tema de portada durante los días anteriores a la llegada del Barcelona, porque está como está después de las obras en el estadio, que hayan pasado andamios, hayan pasado grúas, haya pasado absolutamente todo, y no se ha tomado ni una sola medida para proteger el césped. Entonces, claro, ¿qué queremos? Al final comer y sorber no puede ser, es decir, o una cosa o la otra, y si no se toman medidas, si no se invierte, pues pasa lo que pasa. El Rayo en su ciudad deportiva debería tener más de un campo de césped natural, porque todos los equipos de la primera división tienen instalaciones, al menos con varios campos de hierba natural, que llevan más mantenimiento, sí, que llevan más costes, sí, pero en caso de urgencia, pues tienes solución para este problema y veremos a ver cómo lo gestiona el Rayo la semana que viene, que ya empieza a tener partidos prácticamente cada 3 días, a jugar cada 7 días en su estadio. Sí. Veremos a ver si la Conference le deja, que tipo parece ser que va a ser que no. Pero claro, tú no puedes después entrenar toda la semana en tu estadio con el machaque que eso supone de 1 hora y media, 2 horas de tacos, de entrenamientos, de carreras, y luego esperar que el domingo esté el césped en perfecto estado. Es decir, en algún momento alguien, yo no sé quién, debe de empezar a meter mano
ya sea la Liga, ya sea la Comunidad, porque las instalaciones del Rayo no son propias de un equipo de Primera División. Y las de la Ciudad Deportiva, que ahora vamos a hablar ya, dejamos aparcado primer equipo, hablamos de femenino y del filial. Bueno, el campo en el que se jugó ayer, tanto un partido como el otro, lamentable, la verdad. Bueno, campo es decir mucho. Sí, lamentable. De césped artificial. Parches de césped. Eso es, que se levanta, que está mal. No me extraña que en los jugadores del Coria, que fueron los que levantaron más la voz y se les escuchaba porque estaban diciendo que ¿qué es esto? Ellos ya sabían, porque el entrenador, lo sacamos también en las declaraciones previas, ya sabía que la Ciudad Deportiva pues no tenía un césped en buenas condiciones, pero no creo que se esperaran eso, porque es indigno. Y luego hablamos de todo lo demás. Vamos a empezar por lo deportivo, si te parece, y luego nos centramos en todas esas cosas feas que hubo en torno al partido del filial. Empezamos por el femenino, si te parece, y ese primer empate que estuviste viendo y contando desde la Ciudad Deportiva. ¿Qué sensaciones te deja? Bueno, pues un Rayo femenino que quería presentarse con una cara diferente a lo que venía siendo los últimos años, un fútbol alegre, un fútbol de toque. Hay que tener en cuenta que estamos en un Rayo femenino totalmente renovado, ha habido limpieza y apertura de ventanas, levantar todas las alfombras posibles, intentar hacer, pues digamos, marcha atrás a los últimos 3 años en lo que era la apuesta por el femenino. Y bueno, pues el Rayo femenino, que empezó muy bien, empezó abriendo la cuenta muy pronto con ese gol de Anita Almarza-Peque en los primeros minutos, y bueno, pues intentando conseguir sensaciones. Es cierto que jugábamos ante el Club Deportivo Argual, uno de los, digamos, rivales por la permanencia. Yo creo que va a ser este año un año de permanencia, por ser un año de transición, por pasar de ser Rayo femenino a ser Fundación Rayo femenino. Muchas jugadoras jóvenes, muchas jugadoras debutantes en la categoría, y eso al final también acaba pasando factura, como vimos en la segunda mitad, donde el Argual pues llevó más la voz cantante, consiguió el empate en un error defensivo, en un mal despeje, y bueno, pues al final el Rayo en el último arreón intentó conseguir el 2-1, no lo logró, gracias a la buena intervención de la guardameta del equipo de La Palma. Y bueno, pues empiezas la temporada en casa con un empate. Bueno, no son las mejores sensaciones, pero es un equipo en construcción, es un equipo que seguramente tenga que ir amoldándose cada vez más, y yo creo que vamos a ver lo mejor de ellas cuanto más vaya avanzando el campeonato. Vamos a escuchar a Anita Almarza, Peque, si te parece, en la entrevista que le realizabas al final del partido sobre el propio terreno de juego. Esto es lo que decía la goleadora, la primera goleadora de este Rayo femenino renovado, remozado, limpio, y que quiere que la gente se vuelva a enganchar con ellas. Esta es Anita. Sí, la verdad que el equipo ha trabajado bastante bien, contenta por el gol, pero al final ha sido un poco agridulce porque hemos trabajado mucho y nos esperábamos todo el resultado, pero bueno, nada, hay que seguir trabajando y seguir la misma línea. La jugada del primer gol del Rayo ha sido preciosa y es uno de esos goles que casi cuando va llegando el balón te va relamiendo, ¿verdad? Sí, la verdad que Candela la ha dejado perfecta, así que ha sido solo empujarla y ya está, y celebrar con el equipo. Así que muy bien. Vallecas siempre ha sido mi casa y estoy muy contenta de estar aquí. Y la verdad que, al final siendo del Rayo, lo sientes y quieres volver a casa. El equipo ha tenido momentos altibajos a lo largo del partido, siendo dominado. Qué lástima que hay en esa última jugada, esa ocasión que ha sacado la portera de la escuadra, porque era el 2-1. Sí, exacto. Hay que corregir errores, seguir trabajando, y el equipo está haciendo las cosas bien, así que seguir la misma línea. Pues que tengan seguro que vamos a dar todo lo que esté de nuestra parte, para seguir trabajando, para volver a poner al Rayo en su sitio y dar todo de nosotras para llegar a la más alta. Así que esperen lo mejor de nosotras, porque lo vamos a dar. Ese empate final deja esa sensación agridulce, termina el partido y al final la gente se vuelca con vosotras, os da una gran ovación. Más de 100 personas viéndoos en este estreno en el grupo de la segunda ref. La verdad que nada, esperamos que siga viendo la gente. Queremos volver a unir la afición con el Rayo femenino, y la verdad que ojalá sigan viniendo, porque lo que tiene el Rayo es la afición, o sea que tenemos que seguir uniendo esto. Pues el mensaje es muy claro, Nacho. Hay que volver a unir a ese equipo con esa afición.
ya no hay un obstáculo como el que había en los años anteriores y ahora toca reenganchar otra vez a la gente, que vuelva a seguir a ese equipo. Es verdad que ha cambiado, como tú dices, el nombre, ya no es Rayo Femenino, ahora es Fundación Rayo, y entiendo que es por el tema subvenciones, porque ya hubo algún comentario y bueno, a mí ya me lo explicaron, que había equipos que estaban recibiendo subvenciones simplemente por llamarse y por ser una fundación y no ser un equipo profesional, entre comillas. Pero bueno, que lo que hay que hacer es enganchar a la gente otra vez. Digamos que ha habido aprovechando el tema de este verano, ha habido un incendio que más o menos se ha intentado sofocar. Ahora lo que toca es volver a replantar, ver si las semillas vuelven a crecer. Obviamente en el primer partido del año no iba a haber 5.000 espectadores viendo al Rayo femenino, sino bueno, pues hubo un razonable incremento de espectadores viendo el encuentro, y poco a poco se trata de eso, se trata de ir enganchando al público, se trata de ir enganchando a la gente e ir haciendo que el Rayo femenino siga yendo para arriba. Bueno, pues ese sabor agridulce que dejaba ese empate del estreno del Rayo femenino o del Fundación Rayo en la competición de la segunda ref, y todo lo contrario, el buen sabor de boca que dejaba el resultado, sobre todo la buena primera parte del Rayo B ante el Club Deportivo Coria en ese estreno en la segunda ref de los chicos de Jorge Vallejo. Sí, y casi cuando peor estaba el equipo llegaba ese 2-1, porque el Coria durante mucha parte de la segunda mitad mereció la victoria, pero buen ejercicio de resiliencia, de resistencia de un Rayo B que comenzó adelantándose muy pronto con un gol de un Becerra enchufadísimo durante la primera mitad. La verdad es que sostuvo al equipo en esos primeros 45 minutos, y la sensación de que bueno, pues el Rayo B sigue carburando, sigue funcionando. Le han quitado a 2-3 de los mejores jugadores, Aitor, Ibarra, Etienne Eto'o, pero prácticamente el 11 titular fue el de la temporada pasada. Jugadores que han llegado a este mercado de verano pues siguen esperando su oportunidad. Y bueno, en esa segunda mitad más dominante del Coria llegó el empate en una muy buena jugada, porque la verdad es que el Coria quería jugar y se nota la calidad de este salto de los equipos. Y bueno, pues el Rayo en esos cambios de Iván Alonso, de Hugo, consiguió el 2-1. Yo creo que al final justo triunfo del Rayo B por ambición, por suerte, por querer seguir buscando la portería contraria, y también por seguir manteniendo el bloque. 3 puntos muy importantes en un debut muy complicado. Pues si te parece, escuchamos a Hugo, a otro de los goleadores. Lo hemos hecho con la del femenino. Vamos ahora con Hugo, que hacía el 2-1 y que brindaba esos 3 puntos sufridos, porque tocó sufrir muchísimo en el tramo final ante el Club Deportivo Coria, pero estaba contento. Le escuchamos. Sabemos lo que es la categoría desde el principio. Somos nuevos, por así decirlo, pero sabemos que todos los partidos van a ser complicados. Al final, en la primera parte nos hemos intentado sobreponer en el partido más con nuestro fútbol, más teniendo el balón. En la segunda nos ha costado un poquito más, pero al final, cuando nos hemos puesto por delante, sabíamos que lo teníamos que sacar sí o sí, y lo hemos conseguido. Después de una pretemporada irregular, era muy importante coger buenas sensaciones en la categoría, y el equipo ha ido de menos a más en la primera parte. Sí, estaba claro. Al final la pretemporada, bueno, son partidos distintos, porque al final mucha gente nueva, mucha gente de prueba, mucha gente que todavía nos tenemos que ir habituando todos al equipo, y sabíamos que para la primera jornada íbamos a estar preparados, y así se ha visto. Sí, la verdad que muy contento, no hay mejor forma de empezar, la verdad. Y nada, de eso tiene que ser la tónica durante todo el año. Sabemos que somos una plantilla muy amplia. Este año encima 20 convocados, que los jugadores de banquillo incluso el año pasado jugaban más, y este año con dos nuevos integrantes en el banquillo puede ser que te toque jugar menos, pero da igual, porque al final tenemos que estar todos preparados para lo que nos toque, sean 90, sean 20, sean 5, darlo todo y poder aportar al máximo, y bueno, esperemos que sea así durante toda la temporada. Una de las señas de identidad del equipo el año pasado era que nunca daban un partido por perdido, y casi se ha vuelto a demostrar en uno de los peores momentos en el que estaba el equipo en la segunda mitad, llega ese gol. Sí, al final, bueno, está claro que todos los partidos en esta categoría, como decía, van a ser difíciles, y al final va a haber partidos que te toque ganarlos así, en los que a lo mejor seas superior incluso durante más minutos y seas capaz de ponerte por un gol por delante, y al final sufrir el final. Sabemos que nos puede tocar y sabemos que tenemos que competir así si queremos sacar partido. Pues un debutante que acaba feliz y contento, el Rayo B,
en esa victoria, en su estreno en la segunda ref, en esta categoría en la que va a haber muchos partidos muy complicados, muy complicados, pero bueno, como decía, y vamos a escuchar a continuación a Jorge Vallejo, bueno, pues empezar con una victoria, empezar con 3 puntos, es lo mejor que te puede pasar cuando has tenido un partido en el que has jugado muy bien en la primera parte y en la que has tenido que sufrir muchísimo durante toda la segunda mitad. Sí, contento él con el gol, contentos todos con el resultado, contentos con los 3 puntos y mejorable debut para él, pues lo que tú comentas, para que el equipo vaya cogiendo sensaciones de que no piense que estamos en otra categoría y que estamos por debajo de la media. Entonces, bueno, yo creo que es el debut ideal, el debut soñado. Y yo creo que el equipo, como escucharemos a Jorge Vallejo, pues irá cogiendo cada vez más tablas, irá mejorando en las próximas jornadas. Pues le escuchamos, este es el técnico del Rayo B. Sí, así ha sido. Creo que hemos hecho una primera parte buenísima, una primera parte donde hemos sido nosotros y una segunda parte donde o bien no lo hemos sido, no nos han dejado serlo, pues nos ha tocado defender área, nos ha tocado defender muy cerca de nuestra portería que no nos gusta y eso al final pues nos ha generado muchas situaciones de área que creo que bueno, hemos resuelto la mayoría bien, pero no es lo que buscamos y no es el modelo que nosotros queremos tener. Nos ha faltado pues esa personalidad, ese seguir teniendo balón, ese conseguir jugar en campo contrario y bueno, pues trabajaremos para seguir mejorando, pero con 3 puntos se trabaja mucho mejor. Después, míster de la pretemporada, supongo que era muy importante casi más sensaciones y el resultado más que el juego, que me imagino que ha estado lejos de lo que esperabas en el debut en la categoría. Sí, como digo, creo que la primera parte sí que ha sido buena y sí que hemos sido nosotros. Al final, pues bueno, hemos tenido una pretemporada irregular, también es verdad que hemos probado muchísima gente, que no hemos trabajado con el 11 que hemos sacado hoy prácticamente nunca y al final sabíamos que en Liga íbamos a competir, que los resultados de pretemporada no tenían nada que ver, era para dar oportunidades a todos, ver a todos los jugadores, sumar los máximos minutos posibles y llegar a esta primera jornada con todos los chicos habiendo sumado 70, 90 minutos y bueno, pues eso ha hecho que no tengamos buenos resultados en pretemporada, pero que lleguemos hoy y saquemos los 3 primeros puntos. Sí, al final, vamos, nosotros tenemos una plantilla muy extensa, todos los chicos van a ser protagonistas, todos van a tener su momento y hoy prepartido se lo hemos dicho, que el partido lo iban a ganar los que entraran desde fuera, que había que hacer un partido largo, que a partir del 70 habría muchas oportunidades y bueno, creo que así ha sido, que una vez más, que no es la primera que nos pasa, la gente del banquillo nos da 3 puntos y nada, darles esa importancia, que la gente de fuera asume, a que mañana entrenen pues a ponérmelo difícil la semana siguiente y que el grupo tire de todo el mundo, porque al final, pues bueno, pues hoy ha habido una genialidad de Becerra, hubo un gol llevado, como bien dices, por Iván y por Hugo, pero todos tienen que ser importantes. Bueno, pues al final con la tensión que tiene un partido, intentas no volverte loco para no transmitirle nerviosismo a ellos, intentas mantener la calma, pero bueno, por dentro pues es verdad que no me gusta vivir esos finales de partido y estar en nuestro área y depender de un rebote, de un rechace, de una segunda jugada, pues bueno, ya te digo que tendremos que trabajar el manejar mucho mejor esos minutos finales y estar lejos de nuestro área. Bueno, nosotros ya les habíamos visto en pretemporada y es verdad que sabíamos que iba a ser un equipo que nos lo iba a poner muy difícil, sabíamos que es un equipo que se junta mucho y que deja pocos espacios, sabíamos que le podíamos atacar con diagonales y creo que en la primera parte lo hemos hecho bastante bien y sabíamos que es un equipo que tiene buen juego por banda, que sacan centros, que cargan área y así ha sido toda la segunda parte, que es lo que realmente queríamos evitar, no hemos sido capaces de evitarlo y la segunda parte ha sido prácticamente un monólogo de defender área, que es verdad que lo habíamos trabajado, pero hay que conseguir que nos lo hagan mucho menos. Bueno, pues se pedía a sí mismo tranquilidad, ¿no? Para no transmitir ese nerviosismo a los jugadores en un momento complicado como el que decimos, en el que el Club Deportivo Coria estaba cargando muchísimo área, metiendo muchos balones, teniendo oportunidades, tirando un al palo, las paradas de Juanpe. Bueno, al final el equipo resistió, pero tuvo que trabajar muchísimo, como ha dicho el bueno de Jorge Vallejo, ¿no? Sí, lo que pasa es que al final uno lo piensa y si pensamos que quizá nos vamos a pasear en la categoría en segunda red, como hicimos en tercera red, pues que la gente se lo vaya quitando a la cabeza, porque aquí en el Coria ya hay futbolistas que si no son profesionales, pues poco les falta y se vio en la preparación, se vio en cómo inspeccionan el terreno de juego antes, en cómo hablan con el árbitro sobre las deficiencias de las que ahora hablaremos. Sí. Y esto ya es, si no es fútbol profesional a estas alturas, le falta muy poco
Y es que aquí, cuando te quieres dar cuenta, estás metido en el pozo o estás metido arriba, y cada punto que se consigue es oro. Entonces, pues estos 3 puntos, como dice Jorge, pues le vienen muy bien al equipo para empezar con una idea clara de juego a la que no se ha de renunciar, que se ha de mantener a lo largo de las jornadas, y que veremos a ver si da sus frutos, porque la categoría va a ser muy, muy, muy complicada. Hay que ver cómo manejan detalles como, por ejemplo, las redes sociales o sus medios de comunicación, totalmente, bueno, pues al nivel de cualquier equipo profesional. En las alineaciones, en los mensajes que transmiten. Dijeron primero que iba a ser retransmitido por el YouTube del Rayo Vallecano, porque así se lo habían transmitido desde el club, y después tuvieron que pedir disculpas a todos los aficionados de Coria que estaban esperando esa retransmisión, que no se produjo a través del YouTube, que bueno, es lo que es, esa imagen con la cámara que va para un lado y para otro y demás, pero bueno, al final se ve el partido, ¿no? Tuvieron que pedir disculpas, pero claro, todo lo que se encontraron y lo que tú decías y lo que hemos empezado a contar en la Ciudad Deportiva, que lo resumió en buena parte el colegiado en el acta, es que deja al Rayo Vallecano, al club, por los suelos, por detalles increíbles, que yo de verdad nunca me imaginé que se pudieran producir a estos niveles. En otras categorías a lo mejor, pero ya estamos hablando de un equipo profesional y de una categoría como la segunda ref. Y que un árbitro diga que no le han dado unas toallas para secarse después de ducharse, y que las que le han facilitado son las de los jugadores después de haberse duchado y secado, ¿de verdad? Me parece alucinante. Eso, sumado, no te doy spray porque los árbitros se llevan el soporte. Tienes un césped como el que hemos dicho, con agujeros y que se levanta y que se ve el caucho y que se ve el cemento debajo. Dicho y escrito por el árbitro en el acta. Problemas con las fichas. No tener médico. ¿Pero esto qué es? Nacho, yo ya no sé. Es que me parece todo tan surrealista que si tú empiezas a sumar detalles, yo ya no sé dónde meterme, porque es que me da vergüenza. Bueno, al final casi lo que se plasma en ese acta arbitral es lo que viene sucediendo semana tras semana en los campos de la Ciudad Deportiva. Lo hemos visto con niños lesionados, denuncias de equipos del fútbol base de Madrid. Nadie hace nada. Las instalaciones son las que son. A nadie se le va a engañar. Obviamente, si alguien pide que a un primer equipo el césped de la Ciudad Deportiva está como está y no se cambia, imagínate para un equipo que está en segunda federación. Pero claro, en algún momento esto tiene que explotar. En algún momento alguien tiene que poner cordura sobre la situación y echar cuentas de lo que puede costar tener 3 toallas para el trío arbitral o un bote de spray, y si no, exigirlo a la Federación de Fútbol de Madrid o a quien corresponda. Porque lo que dices tú, al final la imagen que queda ya no es que sea ni un club de tercera división, es que somos, si no somos los reyes del cutrerío, pues nos falta muy poco. Entonces, que el problema es que no te doy un spray de estos evanescentes porque te llevas el cacharro con el que te apoyas. Hombre, pues cuando el árbitro termine el partido, te acercas al vestuario que te lo devuelva. Pides. Claro. Y ya está. No creo que se trate de mucha más cosa. No te vas a pegar con él, no te va a decir, no te lo doy, que me lo llevo. No, claro. A ver, es que hay que, pero para eso hay que tener gente y para eso hay que estar pendiente. Claro. O si sabes que hay 2 partidos en la mañana de la Ciudad Deportiva y que vienen 2 cuerpos arbitrales distintos, el del femenino que jugó contra el Argual y el del filial que jugó contra el Coria, pues tener 6 disponibles, 6 toallas, además de las que se les da a los jugadores. O directamente decirle a la Federación de Fútbol de Madrid o al cuerpo técnico de árbitros, decirle, mirad, aquí no os vamos a dar toallas, pero ni mojadas ni secas. Traeros las vuestras si queréis. Y ya está, por lo menos se os sientan las bases claras de que eres un cutre, de que no te quieres gastar, no sé qué puede costar una toalla, 15, 20 euros. Pues no sé si ya estamos en estos extremos. Estamos. ¿Dónde va a terminar esto? Es que estamos en estos extremos. Es que estamos diciendo que no se permite a los árbitros entrar con su coche a las instalaciones de la Ciudad Deportiva. O sea, son detalles que puedes decir, bueno, pues que aparquen ¿dónde? Con todos los aficionados. Claro, yo voy con mi coche y tengo que aparcar no sé dónde, yo pago mi entrada. Sí, pero estos señores son parte de este espectáculo. Te guste más o te guste menos. Y hay que facilitarles también el trabajo. Van a trabajar. Y luego se les critica por lo bien o lo mal que lo hagan.
y luego se les da una toalla para que se sequen y un spray para que puedan hacer su trabajo. Y si no, lo que tú dices, tráete el spray de tu casa y ya quedas como lo que eres y ya está, y todos lo sabemos. No te damos toalla, no te damos spray, no puedes aparcar dentro de la ciudad deportiva, el campo está hecho una porquería. Es que es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Y no hay... Claro. Y es que no sé ya cómo explicarlo, la verdad, porque yo creo que se explica solo, ¿no? Sí, ahora sí ya se saben las condiciones en las que va a trabajar el Rayo Vallecano, pues ya la Federación de Fútbol ya podrá decir si los requisitos de participación del club son los que son o si habría que mejorarlos. Que se llevan los soportes, madre mía. Bueno, Nacho, que ahí quedan esas denuncias del cuerpo arbitral de ese estreno del Rayo B en la segunda ref, con todas esas cosas que hemos contado y que alguna de ellas las vimos in situ, porque estuvimos en los partidos y vemos cómo está la ciudad deportiva en general, y no solo ese campo 4, porque echando un vistazo a los que están más abajo, pues ya se te cae el alma a los pies, de verdad. Y que ahí tengan que jugar niños, como estamos diciendo, dentro de 4 días. Es lamentable y peligroso además, porque ya ha pasado, y tú lo decías antes, ya ha habido críos que se han lesionado y aquí no pasa absolutamente nada. Todos miran para otro lado, todos se lavan las manos, todos siguen a lo suyo, porque no entiendo muy bien por qué no se soluciona todas estas cosas, la verdad. No, la respuesta ni la tienes tú ni la tengo yo, y simplemente pues ya no se trata ni de buscar ni identificar culpables, sino de tomar medidas para que esto no vuelva a suceder. Más allá de quién sea la responsabilidad, ya es que me da igual. Pero es que si vamos a tener que estar saliendo constantemente en los medios de comunicación por imágenes tan vergonzosas como esta, es mejor cerrar el telón y marcharnos cada uno a nuestra casa, porque al final quienes queda en ridículo es la imagen del club. Y nosotros lo seguimos denunciando aquí día tras día, ¿eh? No hace falta que salgan solo en los grandes medios 2 veces porque jugamos contra el Barcelona y el césped del Estadio de Vallecas está mal. No queremos ni un solo niño más que se lesiona en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano. No sé, yo creo que es bastante claro, ¿no? Y eso solo se soluciona poniendo medios y arreglando lo que está como está, que es lamentable. Yo creo que hay poco más, ¿no? Hay que invertir, hay que gastar el dinero y ya está. Y al final, si no se hace, la razón está clara. No se hace porque no se quiere gastar ese dinero. Punto y se acabó. Ya está. Y si el Rayo tiene que pedirle a alguien no sé quién que haga no sé qué, pues que lo pida. Y si tiene que ser el Rayo el que lo haga, pues que lo haga. Me da igual que se haga, porque es lamentable. Y ahí, dentro de 4 días, como digo, van a jugar un montón de críos durante fin de semana sí y fin de semana también. Y que no haya problemas con tobillos, con rodillas. Estamos hablando de críos. Ya, a partir de ahí ya todo lo demás se explica absolutamente solo. No hay mucho más que añadir en el tema. Poco más que añadir, sí. Bueno, Nacho, que estamos pendientes del próximo fin de semana que juega el Rayo contra el Osasuna, esta semana con los entrenamientos ahí en el Estadio de Vallecas, y que el lunes que viene pues tendremos el segundo capítulo de este programa, pero antes, dentro de un par de días, de esos 17 años de pasión por el Rayo y 8 de radio. Bueno, es que de verdad que se me pone la piel de gallina solo de pensarlo, ¿eh? Bueno, habrá que hacer una fiesta, ¿no? Con bebida, mirinda y estas cosas. Sí, bueno, una Coca-Cola puede caer, hombre. Perfecto. Bueno, que ha sido un placer, Nacho. Muchísimas gracias, como siempre. El placer siempre es mío, aunque sea una parte de esos 17 años, una parte pequeña, pero bueno, intentando siempre aportar nuestro humilde grano de arena, y más en este año tan bonito que se nos viene, que nosotros no es que nos guste estar todo el día criticando, no es que nos guste estar fijándonos en las cosas negativas, nos gustaría no tener que hablar de esto, nos gustaría tener solo que hablar de lo bien que juega el Rayo, los 3 puntazos que ha jugado el Rayo, que ha ganado el Rayo B, lo inmensamente felices que somos de poder hablar otra vez con las jugadoras del Rayo femenino, que ya parece ser que hablando con nosotros ya no se centran en lo deportivo, no sé. Para nosotros es toda una alegría, y bueno, pues pasan estas cosas que nos hacen hablar o denunciar situaciones que consideramos injustas. Lo vamos a hacer siempre, pero esa ilusión que no nos la quite nadie, que todavía nos quedan muchísimos años más por delante. Por supuesto, y que nadie se equivoque, que nadie piense que disfrutamos haciendo este tipo de denuncias públicas, este tipo de comentarios y todo lo que estamos hablando. Para mí, por lo menos, y entiendo que para ti tampoco, no es plato de buen gusto, no nos gusta absolutamente nada, y ojalá estuviera todo perfecto y no tuviéramos que hablar de todo esto.
Pero las cosas están como están y nosotros estamos aquí para hablar de lo bueno, de Jorge de Frutos y de la selección y de lo bien que va el Rayo y de Europa, como de lo malo y todo lo lamentable que hay alrededor de este club y de todas las instalaciones y de todo lo que hay. Nacho, un placer como siempre. Un abrazo, gracias. El placer siempre es mío. Un abrazo para todos, Miguel. Hola, soy Roberto Trasorras, exjugador del Rayo Vallecano y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Un saludo. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio te acercamos a los protagonistas del Rayo. En Pasión por el Rayo Radio buscamos tu complicidad. En Pasión por el Rayo Radio estamos a tu lado. Pasión por el Rayo Radio. Compartimos el Rayo contigo. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. ¿Quieres vender, comprar o alquilar en Vallecas? En Red Piso lo hacemos posible. Visítanos en nuestras oficinas de Palomeras, Villa de Vallecas y en Sánchez la Gavia. Te ofrecemos asesoramiento personalizado, valoración gratuita de tu vivienda y financiación a tu medida. Red Piso patrocina la retransmisión de los partidos del Rayo Vallecano en la Conference League aquí, en Pasión por el Rayo Radio. Con Red Piso, tu casa más cerca de lo que imaginas. Red Piso Palomeras, Villa de Vallecas y en Sánchez la Gavia. Siempre con el Rayo, siempre con Pasión por el Rayo Radio. Pues como todo tiene un principio y todo tiene un final, el de este programa llega ahora. Empezamos a las 9 en punto de la noche. Son las 10:41 largos. Noticias frescas te traerá. Tiempo de sobra para hablar de las cosas buenas y bonitas, para hablar de lo bien que ha empezado el Rayo en la competición liguera, para hablar de los fichajes, para hablar de la Conference, para recordarlo cómo nos lo pasamos en grande en esa cabina número 1 del Estadio de Vallecas en el partido del playoff de la Conference y cómo afrontamos con la ilusión de un niño esa liga de partidos, 6 partidos que va a tener que afrontar el Rayo Vallecano en esa Conference. Los vamos a disfrutar y mucho, tanto como vosotros seguro. Y hemos hablado de todo eso, y hemos hablado de la victoria del filial y su sufrimiento para conseguirla, y hemos hablado del empate y el sabor agridulce del femenino, ese nuevo femenino remozado que bueno, pues ya hablan con nosotros, y nosotros tan tranquilos hemos hablado durante todas estas temporadas del Rayo femenino, dándole su espacio también en este programa, y ahora con mayor razón todavía. Y hemos hablado de Jorge de Frutos, y hemos escuchado a los protagonistas del filial y del femenino, y hemos analizado absolutamente todo, y también hemos hablado de las cosas feas del Rayo Vallecano, que las tiene, unas cuantas, sí. Por mi parte nada más, ha sido un placer volver a estar un día más después de este largo periodo, desde que acabamos la temporada pasada, con la clasificación europea del primer equipo y con el ascenso del filial. Y hemos vuelto para quedarnos ya a lo largo de todo este tiempo, este largo periodo que nos queda por delante, para seguir hablando del Rayo Vallecano, porque nos encanta. Los saludos de Nacho Herrero, con el que hemos estado hablando largo y tendido de toda la actualidad del equipo, y los míos, los de Miguel Ángel Tejeda, que os ha acompañado en este primer programa de la 9ª temporada. Lo dicho, dentro de 2 días cumplimos años, somos felices haciendo lo que hacemos y vamos a seguir haciéndolo mucho tiempo, seguro. Por mi parte nada más, buenas noches, cuidaros ahí fuera, hasta la próxima.